der Völkerstreit oder Hass untereinander. El principio. Era el principio de la noche, hizo luz y fue el cielo, y esto que está aquí. Tierra, agua, sangre, flores, todo eso y también tiempo. Claramente digo que ese fue el mundo del hombre. Y así fue. ¡Wow! Sí. Que te miras en las aguas para ver quién sos. Mírame si quieres verte porque imagen mía sos. Ya lo hiciste, vive solo. De hecho, a mí me tocó hacerlo acá, que ya se derrumbaba el edificio casi. Así que calcula el día que lo abandonaron como estaba. Y esto es la calle Manuel Maza. Y de este lado, esta parte, es el salón, que también había grados, y el salón de fiestas. Es calle tierra todo, ¿eh? Esta calle se asfaltó en los años 70, 60 y pico, antes no, era todo tierra, barro. Entonces ahí me empecé yo a borrarnos muchas cosas con el curso de inundación, ¿viste?
Eso de las inundaciones que desapareció todo. No tenemos. Bueno, mi papá prácticamente vivía para el colegio. La primera vez. Esto es lo que sería hoy. Esto es la confitería. Y eran, acá, si bien quedó arraigado esto de colonia alemana, pero había una mezcla muy grande de distintas colectividades. Había húngaros, había yugoslavos, había, ¿no es cierto? Incluso polacos, checos, y alguno que se me echaba de algún otro lado, pero búlgaros también. Es decir, eran del centro de Europa más bien. Sí, eso, sobre todo suavos. Había muchos rumanos, muchos yugoslavos, todos hablaban en alemán, y prácticamente la colonia, por eso nació la colonia alemana, porque eran todos eran, a la mañana uno se levantaba y empezaba Guten Morgen, wie geht es, no se hablaba en castellano prácticamente. La conversación y las relaciones, todo en alemán se hablaba. Sí, los que manejaban la cosa, digamos, social o grupal eran suavos. Sí. Es el águila, el águila de la bandera alemana. Claro. O sea, es la pertenencia a Alemania, el pueblo. Lo verde es, el campo. Lo otro es la construcción de que los suavos empezaron a poblar. El sol creciente son ellos y la luna menguante son los turcos que en esa época estaban invadiendo Viena. Cuando nosotros hablamos acerca de los suavos o hablamos de cualquiera de los tres grandes grupos que conforman lo que llamamos alemanes étnicos, ¿no? Los llamamos alemanes étnicos porque si bien en su tradición, en su origen, en su cultura son alemanes, se desprendieron de Alemania mucho tiempo atrás. Miramos todo esto, Alemania está en el centro de todos los caminos de todos los ejércitos. Así es que para el año 1700 más o menos, grandes grupos alemanes salieron de Alemania buscando básicamente un lugar de paz donde poder desarrollarse, donde poder trabajar, donde poder tener sus cultivos sin inconvenientes. Así es que las corrientes más importantes son la de suavos, que siguieron remontando el río Danubio. Después el segundo grupo es el que fue a lo que hoy se conoce como Bucovina, que está más hacia Hungría, y el tercer grupo es el que terminó en el valle del río Volga en Rusia. Así que bueno, de ahí es donde viene o surge, ¿no? El grupo de los suavos del Danubio. Es ese grupo de alemanes que remontando el río Danubio terminaron en lo que hoy es Hungría, Yugoslavia, lo que era finalmente el imperio austrohúngaro. Había un furor acá en la Argentina, había muchísima construcción en Argentina y en Chicago. Así que algunos se fueron a Chicago y muchos se vinieron a la Argentina. Fue uno de los primeros que llegó a esta colonia alemana. Mi abuelo era una persona que vino de la parte donde vivía, a orillas del Danubio, de un pueblo llamado Bergetz, donde hay muchas familias acá de ese pueblo. Y mi abuelo era campesino y tenía 500 hectáreas que las vendió. Pero ¿qué pasa? Ya en esa época era Yugoslavia. Entonces él pudo sacar un 30% de la plata que tenía. Y lo demás lo dejó allá y se lo trabajaba a un compadre que era abogado. Y con esa plata mi abuelo traía paisanos a la Argentina. El origen de mi papá
era ir a Brasil. Pero un hermano de él había venido, es decir, vino de avanzada, y nunca supe por qué, porque también iba con destino a Brasil él. Pero nunca supe por qué siguió de largo, porque se quedó en el mismo barco y recaló acá en la Argentina. Y cuando mi abuelo llegó a la Argentina, no se venía por el lado del sur, él se iba a ir al norte, a la zona norte, porque mi abuela tenía paisanos ahí en la zona norte, a Villa Ballester y esas cosas. Y cuando llegó al puerto se encontró con una señora que era del mismo pueblo, de apellido Waltner, y dice, no, vení para Piñeiro, que estamos todos los paisanos del pueblo ahí en Piñeiro. Y bueno, se fue con ella y llegó acá. Y compró 7 lotes en la esquina de Manuela Pedraza y Tuyú, hoy Ucrania, y se dividió entre 6 familias. Y después, bueno, ya con esa avanzada vino mi papá y después vino otro hermano más. Es decir, son 3 hermanos que se juntaron acá, incluso vivieron acá en la zona, en la colonia. Empezando en la esquina, la familia Chijek, donde está el supermercado hoy. Después vino la familia Weigand, que después lo vendieron. Después vino la familia Anfang, que esa casa la compró la familia Sontag, que era una familia muy conocida en la colonia. Después venía la familia Lederer, la familia Pressler y la familia Waltner. Eran todos del mismo pueblo, salvo Chille, que era de otra zona. Esta foto es la que hicieron mi papá y mi mamá antes de viajar, en Europa todavía, antes de viajar a la Argentina, con mi hermanita y con mi hermanito, que mi mamá, mi papá vino para ver cómo están las cosas, fue llamado por José, que era el hermano, y mi mamá iba a viajar dentro de poco tiempo, pero tuvieron la desgracia que mi hermanita tuvo escarlatina, y en esa época la escarlatina tardó mucho. A mi mamá le agarró un absceso en el cuello y el chiquito se enfermó y murió, así que estuvieron 2 años sin verse. Era la casa de mis abuelos. Y esta es la casa donde vive Cristina ahora. Esta es la casa de los Pressler. Sí, el señor Bures y los primeros que poblaron la colonia en Europa habían sido agricultores, pero acá no tenían tierra. Entonces tenían que dedicarse a otra cosa. Esta calle es Manuela Pedraza, vamos a hacerla de antes para que la gente sepa, entre Tuyú e Isleta. Porque si es Ucrania y Balbín, no saben lo que es. ¿Ya está filmando o no? Estamos filmando, sí. Me iba a peinar yo. Y sí, estaban los Becker, los Pressler, había un montón de gente, los Sontag, que bueno, eran empujadores y gente de trabajo, es decir, ahí para construir algo no se llamaba el albañil, se compraba el material y lo hacían ellos. Y como tampoco no había comercios, ahí empezó el señor Burrich con la carnicería, que no sabía nada de eso, pero lo probó, le salió bien. Una hermana que puso tienda, la otra hermana que puso almacén, y así se fueron, los que fueron llegando agregaban negocios y los otros se dedicaban a la construcción, a trabajar en la construcción. Y es por eso que el señor Pressler, que trabajó en la construcción, se cayó de un andamio y se mató. Esta foto es también la colonia alemana. En esa foto está mi tío Chijek y mi papá, paseando por la colonia alemana. O sea que fíjese lo que era todo campo. Arriaban en la calle, lo que es la calle Rivadavia ahora, cuando yo era chiquita, arriaban las vacas que venían del campo hasta la Swift, hasta
Avellaneda, ¿no? Y el médico, el único médico que teníamos cerca, venía a caballo, el cartero venía a caballo, porque las calles a veces estaban todas... Papá se mudó acá para mandarme al colegio, a mí y a mis hermanas, al colegio alemán. Y así es como, según tengo conocimiento, en el almacén de Finster, que estaba en Tuyú y Talcahuano, se hizo una de las primeras reuniones para hacer una escuela para la gente de acá, que creo que data eso del año 24 o 25. Nosotros, es decir, papá buscó un colegio alemán y, digamos, averiguando, entonces yo, él quería que los hijos, es decir, todos nosotros fuéramos a un colegio alemán, pero estaba ya el colegio y pienso que dependía mucho de la embajada, es decir, que tenían un sustento de la embajada. Es decir, como que digamos, era importante el colegio y ayudaban, apoyaban. Pocos inmigrantes que vinieron y que tenían chicos se dieron cuenta que necesitaban un colegio para los chicos. Y ahí fueron juntándose sin dinero, sin nada, a ir organizándose. Y en el año 1925 más o menos. Entre el señor Buresch, el señor Pressler, mi tío, el papá de Margarita, el abuelo de Margarita. Y bueno, empezaron a enseñar en un galponcito. Fui alumno, hice mi primer y segundo grado aquí. Después, por causa de fuerza mayor, tuve que cambiar de colegio. Y ahí el señor Schlipper, que fue el que vendió todos los lotes de la colonia alemana, no sé si fue intermediario o propietario, les regaló un lote para que hagan la escuela. Bueno, sí, después cuando se logró. El colegio era uno, digamos, pero claro, nada que ver con lo que hay hoy, absolutamente. Yo todavía lo tengo en memoria. Y ahí fueron levantando la primera parte, no la que ven en la esquina, el otro, que era un local largo con un escenario y con una pared divisoria de esas plegables de madera. Y había un salón grande con divisiones que para las fiestas, porque se hacían muchas fiestas en el club, que era ya parte digamos, de la parte del club, digamos, los que organizaban esas fiestas. Generalmente, bueno, más o menos una por mes seguro, con orquesta. Esa la tienen ustedes en el colegio. Sí. Bueno, entonces, había una sola parte, la parte de la derecha, que era un salón grande con un escenario, y el salón se dividía con una pared de madera, entonces funcionaba el jardín en un lugar y la primaria, que eran muy poquitos los que empezaban, en el otro lugar. Cuando se hacían los bailes, entonces se sacaban los tabiques y tenías todo ese salón para bailar y alrededor se colocaban las mesas donde estaba la gente, iba el barrio entero. Bueno, estas son fiestas que hicieron en el colegio, pero como
para recaudar fondos. Sí, yo tenía en el primer grado y segundo, bueno, los 2 años que vine, un maestro, creo que el apellido era Weiss. Y acá son miembros de maestros y miembros de la comisión. Que estando yo todavía en la escuela primaria, tuvimos maestros que los mandaron desde Alemania al colegio para enseñar el alemán. Y les alquilaban una casa, vivían en el barrio, una casa donde ellos podían vivir y venían con toda la familia. Y ahí vino el señor Braun, que era el maestro de alemán, y la maestra era la maestra de los chicos de primaria, y la señora Hanna Fenske era la maestra jardinera. De esa no me olvido nunca, nunca. Era muy, muy, muy buena, muy buena. Por lo menos yo conocí 3, que me acuerdo todavía, esos apellidos sí me los acuerdo yo, sí. Uno de los maestros era Herr Sommer, que a lo mejor por ahí te suena hoy todavía, Herr Sommer, Herr Teil y Herr Weiss. Después que esto es el señor Weiss, y esta es Hanna. Ahora, cuando el señor Sommer después se agregó de alemán, y la señora Hunger, pero se llamaba Viviane de Hunger, no sabía hablar alemán, ella daba clases de castellano. Acá ya la escuela tenía, 1938 es esto. Y esta foto es cuando se está construyendo el Club Germania, que esta debe ser la empezada la construcción, no me acuerdo, hay un pergamino, pero no me acuerdo, yo no sé la fecha, no la vi. Cuando se empezó la obra, se firmaron los que estaban presentes, porque se trabajaba los domingos. Entonces hay muchos socios que los domingos trabajaban, no están en las fotos. Pero los que estaban ese día están en la foto, y eso habrá sido en el año 32 o 31. Bueno, bien, yo no sé quién fue el primero pero fue más o menos en la misma época, tal vez un poquito más tarde, cuando empezaron a reunirse para jugar a los la cancha de bolos se hicieron. Se funda la escuela empieza a funcionar, y como consecuencia de la escuela nace la idea del club, que también el punto de concentración en esa época, tengo entendido siempre por lo que contaban, era la esquina de Finster, ahí el almacén. Ahí era, digamos, el obelisco de lo que es la ciudad de Buenos Aires, eso era lo de la colonia. Y como era un salón grande, entonces todas las fiestas se hacían ahí. Se llamaba Germania. Porque el salón se terminó en el 35 del Club Germania, que ahora es el colegio secundario. Che, ¿por qué no hacemos un club o hacemos algo para juntarnos porque la escuela estaba, los chicos se empezaban a juntar, pero había que juntar a los mayores. Y así creo que fue encaminándose el club. Las fiestas las hacían en el salón y acá estaba la cocinera, que se llamaba Engel, y el cocinero y la ayudante, que es la señora Pittinger. Sí, ahí me casé yo, como no voy a saber. Bueno, ahí vemos en la foto el Club Germania, y acá vemos la bandera que fue donada por la señora Mayer. Y varios nos casamos ahí, que fue bendecida en la capilla alemana que estaba en la calle Talcahuano. Se daba la misa en idioma alemán.
Y todas las viejitas, no faltaba ninguna. Antes se jugaba a los naipes, estaba por supuesto el buffet. Esto es la calle Oliden, y acá en la esquina es la calle Warnes. Estas son casas de familias conocidas. Se hicieron las canchas de bolo, que se jugaba al bolo alemán, no era el bowling americano o el bowling tradicional, ¿no? Era el tipo de bolo con bochas chicas. Bueno, esto es en la iglesia. Yo era muy chico. Sí, por ahí en algún lado estaba, pero no sé a dónde, ¿viste? Este que está acá, al lado el acompañante del abanderado era mi papá, el señor Lederer y el señor Riesmiller, que está de este lado. Eran los acompañantes del que llevaba la bandera. Y después, bueno, estaban las partes sociales, las festividades, donde no puedo olvidar ya, yo partícipe de Colado, de Purrete, la vendimia, el Wasserfest, después el Sturmfest, que era la fiesta de aniversario en octubre. Y esto habrá sido en el año, yo nací en el 37, y puede ser en el año 42, 43. ¿Sabes por qué te digo? Porque esta señora que está con la chica acá, esta es la señora Zerbatka y esta es su hija Licien. Y somos de la misma edad, o sea que yo calculo que acá ya tendrá 4 o 5 años más o menos. Este es el señor Mayer que donó el lote para la iglesia. Y los cantos y todo era en alemán. Yo no sé cuál era el inconveniente que surgió, que los llevó a dividirse. Entonces, una parte quedó en el Germania y la otra parte hizo su club aparte. Bueno, mi papá creo que le dio más un envión, porque él era muy, no sé cómo explicar, muy fanático, muy exacto en todo, muy exigente. Y después, bueno, cuando se ocurrió la disolución de los dos clubes, mi papá fue el abanderado del Club Germania. Acá ya la escuela tenía 1938 es esto. Ahí estaba mi papá como asesor legal. Anna Becker, que es la hija de Anton Becker, intentó rescatar la historia del padre y de los suavos del Danubio de la colonia alemana de Lanús. Bueno, la división de clubes se produjo por el asunto de la guerra. Bueno, es una historia que ya se conoce mucho acá, que se dividieron por una estupidez, va. ¿Está? Sí. Bueno, en vísperas del 75 aniversario de la sociedad, se nos encomienda realizar un video histórico. Y en esa investigación tratamos de buscar los orígenes de por qué existía una sociedad que a su vez había sido fruto de 3 sociedades diferentes. En Alemania se escribió un libro sobre el pueblo de Putinci, en Yugoslavia, en la cual se cuenta la historia de Anton Becker. Bueno, eso fue consecuencia, sabida vez, del estallido en Europa de la guerra, donde algunos coincidían con el régimen, digamos, con el sistema que imperaba en Alemania en ese momento, y otros estaban en desacuerdo. Y ahí empezó uno que estaba de un lado. Entonces,
tenía un poco más de fuerza los que no estaban de acuerdo, pero los que estaban de acuerdo con él dijeron, bueno, entonces nos abrimos. Básicamente cuenta que Anton Becker nació el 13 de junio de 1902 y falleció en Putinsk y falleció en Argentina a los 76 años en 1978. Él llega a la Argentina en 1926 y ya enseguida se incorpora a la sociedad escolar de Lanús Oeste como socio. Un año más tarde pasa a ser secretario. Acá hubo una división porque durante 15 años no tuvimos clase en la escuela alemana porque habían confiscado el edificio. No porque realmente la Argentina no quería, porque estaba en esa época Perón, que era muy amigo con los alemanes, pero estaba obligado por Estados Unidos. Luego toma distintos puestos como revisor de cuenta o vicepresidente. Durante 5 años, entre 1933 y 1938, pasa a ser el presidente de la institución. Él recibe la institución, o sea, el colegio, con 40 alumnos y 2 maestros, y cuando él termina su mandato, el colegio cuenta con 160 alumnos y 6 maestros. La separación estaban, por un lado los que estaban de acuerdo y por otro lado los que no estaban de acuerdo. Y así fue cuando empezamos a investigar y encontramos cómo surge de la primitiva sociedad escolar la separación de lo que fuese el Club Esportivo Valentín Alsina. Y esa fragmentación se va a producir en 1935, en pleno apogeo en Alemania del nazismo, cuando se realiza una asamblea anual y se debe realizar la elección con respecto al izamiento de la bandera nazi con la esvástica en su centro. Y el presidente Günther en su momento fracasó en su intención porque de todos los presentes su moción para izar la bandera esvástica resultó perdedora con 3 sufragios contra 26. Bueno, y para saber bien de esto, había una división. Cuando empezó la guerra, había una división muy grande, los que eran nacionales pro y los que estaban neutrales. Mi papá era neutral, él no quería saber, él dice, llegué a la Argentina para vivir en paz y tengo que respetar las leyes argentinas, y gracias que nos dejan poner un colegio, que nos dejan hablar el idioma. Los que los que estaban de acuerdo se fueron, porque los que no estaban de acuerdo con el sistema, con lo que era Alemania, quedaron en Germania. Los que se fueron son los que estaban de acuerdo con Alemania, y creo que se llamaba Alsina, el Club Valentín Alsina, ¿no? De así en más se va a producir la fractura indefectible y se va a crear esta sociedad donde van a participar todos los hijos prácticamente de los que habitaban el Club Germania, y que se van a crear este club, el Esportivo Valentín Alsina, que va a estar funcionando en el lugar donde hoy existe y donde funciona actualmente la escuela primaria sobre Manuel Mas. En el lote, porque donde estaba el colegio, que este mismo colegio, al lado había un lote que donó el señor Schlipper, donó todo, pero dejaron, ese lote estaba subdividido, estaba vacío, entonces ellos aprovecharon ese lote y pusieron el edificio. Hoy está el colegio. Yo soy hijo, mejor dicho, nieto del fundador del colegio y hijo del fundador del Club de Fermania. Y a los 13 años, aunque no lo puedan creer,
Yo me pasé al Club Valentín Alsina porque hacía mucho deporte y a mí me encantaba el deporte. Y me formé en Valentín Alsina, jugando al básquet, jugando al handball y esas cosas, ¿viste? Y mi papá era el abanderado del Club Germania, o sea, eso era una cosa que ocurría entre las familias, entre hermanos. Mi tía era la abanderada de Valentín Alsina, mi papá era el abanderado de Germania. Son historias de muchos años atrás, por suerte todo eso cambió. La Segunda Guerra Mundial fue realmente traumática para el país en todos sus sentidos y en especial para los primitivos inmigrantes que vivían en la Argentina. La posición entre germanófilos y aliadófilos va a culminar cuando en vísperas de terminar la Segunda Guerra Mundial, la Argentina declara la guerra a Alemania. Eso estaba pasando y supongo que ninguno estuvo alegre. Que era realmente un problema, porque, bueno, pero en realidad tampoco fue difícil seguir viviendo, no fue difícil tampoco. Ahora, ¿qué va a traer como consecuencia de esto? Que todos los edificios, instituciones y propiedades que tenía Alemania en el país son consideradas propiedad enemiga, así dice el decreto del Poder Ejecutivo, y se expropian. Y fue bastante lamentable eso, porque incluso tengo conocimiento que hubo hasta rencilla entre familiares, porque y todo por una cosa que, bueno. Frondizi, del gobernador Allende, más precisamente provincia de Buenos Aires, se va a restituir estas instituciones. Claro, cada uno hay que ver la época, el momento y los ingredientes que había de cada lado. Pero por suerte el tema, y yo no diría sin un gran esfuerzo, sino automáticamente se fue acomodando solo. Bueno, aparte de recuperarse, había que unificar estas tres instituciones. Está la esperanza de que de la sociedad, del Club Germania, de la Alsina y de la sociedad escolar, pasara a fusionar una sola. Y se hacen tremendos esfuerzos para lograr unificarla, pese a la negativa de varios. Y así fue como prácticamente en los 60, de la Sociedad Alemana de Gimnasia, del Club Valentín Alsina y de la Sociedad Escolar de Lanús Oeste, van a fusionar y van a crear Sedalo. En una votación que fue reñidísima. Cuenta en los videos que habíamos realizado, se cuenta que inclusive se tuvo que sacar gente del hospital enyesada o vendada para venir a votar porque no les daban los números para lograr la unificación. Y de ahí es más, comienza Sedalo con su historia progresiva hasta el día de hoy. Mi nombre es Orlando Rockstro. Todas las personas todos nuestros antecesores que formaron parte del pilar que hizo que nuestra institución hoy se encuentre en una situación realmente que nos llena de orgullo. Hoy somos una institución escolar y deportiva que tiene 1000 alumnos en la parte escolar, más de 450 deportistas, 150 personas a cargo trabajando para nosotros. Somos una institución que trabajamos constantemente para el bienestar de la familia, de nuestros alumnos, de nuestros chicos, que buscamos lo mejor para ellos. Hombre que te miras en las aguas para ver quién sos. Mírame si quieres verte porque imagen mía sos. Ya lo hiciste, vive solo hoy. Hubo pueblos y países y hubo hombres con memoria. Claramente digo que este es el mundo del hombre.
Vamos mi amorcito, que te llevaré al 15º festival en Guarare. Ay, vamos mi amorcito, que te llevaré al 15º